Bienvenidos a un nuevo vídeo donde, como siempre, les traigo chismecito fresco, jugoso y explosivo. Y es que hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que ha estado circulando por todos lados, un escándalo que ha dejado a más de uno con la boca abierta y que involucra a dos personalidades muy queridas de la farándula turca, Gülden Yaman y Demet Özdemir. Sí, así como lo escuchan. Hoy nos vamos a sumergir en la controversia que ha surgido, donde Gülden Yaman, una figura conocida en el mundo del entretenimiento, ha decidido explotar. Sí, amigos, ha soltado la bomba, ha revelado secretos, ha puesto el dedo en la llaga y, como dirían por ahí, ha sacado los trapitos al sol de Demet Özdemir, la actriz que conocemos por sus papeles en series exitosas como Erkencikus y Doğu Unep Kaderindir. ¿Listos para el drama? Porque yo sí. Primero que nada, quiero que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen cosas fuertes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este escándalo. La historia comienza con unas declaraciones de Gülden Yaman que, como les decía, han causado un revuelo tremendo. Gülden, conocida por su carácter fuerte y directo, no se anduvo con rodeos y soltó una serie de acusaciones y revelaciones sobre Demet Özdemir que, honestamente, dejaron a más de uno boquiabierto. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, para empezar, Gülden insinuó que la imagen pública de Demet, esa imagen de chica dulce, amable y cercana a sus fans, podría ser, digamos, un poco engañosa. Según Gülden, Demet en la intimidad sería una persona muy diferente, con actitudes y comportamientos que contrastan fuertemente con la imagen que proyecta en redes sociales y en los medios. Imagínense. De repente todo lo que creíamos saber sobre esta actriz se pone en tela de juicio. El drama es real. Pero, ¿qué tipo de comportamiento es el que Gülden denuncia? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Gülden habló de supuestos desplantes, de actitudes prepotentes y de una falta de consideración hacia las personas con las que Demet trabaja. Según Gülden, Demet no tendría reparos en humillar a otros, en exigir tratos especiales y en mostrar una actitud distante y fría con aquellos que la rodean, especialmente con aquellos que no forman parte de su círculo más íntimo. Además, Gülden también hizo referencia a supuestas exigencias y caprichos de Demet en los sets de grabación. Se habló de demandas extravagantes, de exigencias sobre el vestuario, el maquillaje, e incluso sobre el trato que recibía por parte del equipo técnico. ¿Se imaginan el caos? Un set de grabación es un lugar donde la armonía y el trabajo en equipo son fundamentales para que todo funcione bien. Si una persona por su comportamiento crea un ambiente tenso y conflictivo, esto puede afectar negativamente a todo el proyecto. Por supuesto, estas son solo acusaciones, y hasta el momento, no hay pruebas concretas que las respalden. Pero el hecho de que Gülden, una figura pública y respetada en el medio, haya decidido hablar, ya es algo que llama mucho la atención. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué la motivó a soltar estas declaraciones? ¿Tiene pruebas que respaldan sus acusaciones? Estas son preguntas que por ahora no tienen respuesta, pero que seguramente irán surgiendo a medida que la controversia continúe. Lo que sí es cierto es que las declaraciones de Gülden han generado un debate intenso en las redes sociales. Por un lado están los fans de Demet, quienes defienden a su ídolo a capa y espada, argumentando que todo esto son rumores y que Gülden solo busca llamar la atención. Por otro lado, están aquellos que quizás han tenido experiencias negativas con Demet o que simplemente ven en las declaraciones de Gülden una oportunidad para poner en evidencia una realidad que, según ellos, muchos conocen pero nadie se atreve a decir. Y como en todo escándalo, también están los curiosos, aquellos que simplemente quieren saber más, que quieren conocer todos los detalles y que están ávidos de drama. ¿Y saben qué? Yo también. Me encanta el chismecito, la verdad, lo confieso. Es importante señalar que hasta el momento, Demet Özdemir no ha emitido ninguna declaración oficial sobre las acusaciones de Gülden Yaman. Esto podría ser una estrategia para evitar alimentar la polémica, para darle menos importancia al asunto o, simplemente, para tomarse un tiempo para evaluar la situación antes de responder. Sea cual sea la razón, el silencio de Demet solo ha contribuido a aumentar la especulación y la curiosidad. ¿Qué está pensando? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a responder a estas acusaciones? Las preguntas son infinitas. Lo cierto es que este escándalo ha puesto a Demet Özdemir en el centro de la polémica. Su imagen pública, su reputación y su carrera profesional podrían verse afectadas por estas acusaciones.
Pero ¿cómo afectarán realmente? ¿Será capaz Demet de salir airosa de esta situación? ¿O este escándalo podría marcar un antes y un después en su carrera? Es interesante observar cómo las redes sociales han jugado un papel crucial en este tipo de situaciones. Hoy en día, cualquier persona, con un teléfono y una conexión a Internet, puede expresar su opinión, difundir información y participar en el debate. Las redes sociales se han convertido en un altavoz para la voz del público, y las opiniones de los fans, los detractores y los simples curiosos pueden influir en la imagen de una celebridad y en su trayectoria profesional. En este caso, las redes sociales han sido el escenario perfecto para que la controversia se desarrolle. Los hashtags relacionados con el tema se han convertido en tendencia, los vídeos y las publicaciones sobre el escándalo se han multiplicado y la gente no para de comentar y debatir sobre el asunto. Pero más allá de las acusaciones y de las especulaciones, este escándalo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la imagen pública y sobre cómo ésta puede ser manipulada, tanto por las propias celebridades como por aquellos que las rodean. ¿Qué es real y qué es falso? ¿Hasta qué punto podemos confiar en la imagen que nos venden los medios y las redes sociales? ¿Es posible que una persona sea completamente diferente en la intimidad que en público? Estas son preguntas difíciles de responder, pero que son necesarias para comprender la complejidad del mundo de la fama y el espectáculo. Y es que detrás de cada celebridad hay una persona, con sus virtudes, sus defectos, sus miedos y sus anhelos. Y a veces la realidad puede ser mucho más complicada de lo que parece. Así que, como ven, la historia está lejos de terminar. Seguiremos de cerca este escándalo y les mantendremos informados de cualquier novedad. Y por supuesto, si ustedes tienen alguna información adicional, algún comentario o alguna opinión sobre el tema, no duden en dejarla en los comentarios. Hemos llegado al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado. Hemos hablado sobre las explosivas revelaciones de Gulden Yaman contra Demet Özdemir, analizando las acusaciones, el impacto en la imagen de la actriz y las reacciones en las redes sociales. Hemos explorado la complejidad de la fama y la importancia de la imagen pública, y hemos dejado abierta la puerta a la especulación y al debate. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Gulden dice la verdad? ¿Defienden a Demet? Cuéntenme todo. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hola de nuevo, gente linda. Como ven, el chismecito no se detiene, y este escándalo de Gulden Yaman y Demet Özdemir sigue dando de qué hablar. Después de mi vídeo anterior, la polémica no ha hecho más que crecer, y la verdad, cada día surgen nuevos detalles y especulaciones. Y como buenos chismosos no podemos dejar de analizarlos. Para empezar, quiero agradecerles a todos por sus comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Veo que hay opiniones divididas, algunos defendiendo a Demet a capa y espada, otros cuestionando su comportamiento y otros, como yo, queriendo saber más. Así que vamos a seguir desmenuzando este drama. Asterisco asterisco la reacción en redes sociales, un verdadero cibercaos asterisco asterisco. Como ya mencioné en el vídeo anterior, las redes sociales han sido el epicentro de este escándalo. Twitter, Instagram, TikTok, todos ardiendo. Los hashtags relacionados con Demet Özdemir y Gulden Yaman se han mantenido en tendencia durante días, y los usuarios no paran de comentar, compartir memes y crear vídeos analizando la situación. Asterisco 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 los defensores de Demet asterisco asterisco la legión de fans de Demet ha salido a defenderla con uñas y dientes. Han inundado las redes con mensajes de apoyo, argumentando que las acusaciones de Gulden son falsas y malintencionadas. Muchos han rescatado entrevistas y momentos en los que Demet ha demostrado ser una persona amable, humilde y cercana a sus seguidores. Demet es la mejor, no le crean a Gulden, esto es una campaña de desprestigio, son algunos de los comentarios que más se repiten. Asterisco 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 los detractores y creyentes de Gulden asterisco asterisco por otro lado, aquellos que no son tan fans de Demet o que simplemente tienen una visión más crítica, han aprovechado la situación para cuestionar la imagen pública de la actriz. Han compartido supuestos ejemplos de desplantes y actitudes prepotentes, y han mostrado su apoyo a Gulden. Gulden dice la verdad, por fin alguien se atreve a hablar, la verdadera cara de Demet al descubierto,
son algunos de los mensajes que se pueden leer. Asterisco 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 los curiosos y creadores de contenido asterisco asterisco y por supuesto, están los curiosos, aquellos que simplemente quieren saber más. Muchos creadores de contenido han aprovechado la situación para analizar las declaraciones de Guldem, entrevistar a expertos en farándula y especular sobre el futuro de la carrera de Demet. Los vídeos y los artículos sobre el tema se han multiplicado, y la gente no para de consumir información. Asterisco asterisco, ¿qué dicen los expertos? Análisis de las declaraciones y del impacto en la imagen pública asterisco asterisco. Para entender mejor la situación, es importante escuchar la opinión de los expertos. He estado investigando y he encontrado varios análisis interesantes sobre el tema. Asterisco 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 la veracidad de las acusaciones asterisco asterisco los expertos en farándula coinciden en que es muy difícil determinar la veracidad de las acusaciones de Guldem. Sin pruebas concretas, solo podemos basarnos en las palabras de Guldem y en las percepciones del público. Sin embargo, algunos analistas señalan que la reputación de Guldem, conocida por su profesionalismo y seriedad, le da cierta credibilidad a sus declaraciones. Asterisco 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 el impacto en la imagen pública de Demet asterisco asterisco los expertos en imagen pública coinciden en que este escándalo podría afectar negativamente la imagen de Demet, especialmente si las acusaciones resultan ser ciertas. La imagen de chica buena que Demet ha cultivado durante años podría verse empañada, y el público podría cuestionar su autenticidad. Sin embargo, también señalan que la reacción de Demet y su equipo será crucial para mitigar los daños. Si Demet responde de manera inteligente y asertiva, podría lograr salir airosa de la situación. Asterisco 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 el futuro de la carrera de Demet asterisco asterisco en cuanto al futuro de la carrera de Demet, los expertos señalan que dependerá de cómo maneje la situación. Si logra mantener una imagen positiva, si demuestra humildad y si continúa ofreciendo buen trabajo, es probable que su carrera no se vea afectada de manera significativa. Sin embargo, si el escándalo continúa y surgen más acusaciones, podría tener consecuencias más graves. Asterisco asterisco las posibles estrategias de Demet, ¿qué hará la actriz? Asterisco asterisco. Como ya mencioné, la reacción de Demet es clave para el futuro de su imagen y su carrera. Pero, ¿qué opciones tiene? ¿Qué estrategias podría implementar? Asterisco 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 el silencio estratégico asterisco asterisco como ha hecho hasta ahora, Demet podría optar por el silencio, evitando alimentar la polémica y esperando a que la tormenta pase. Esta estrategia podría funcionar si las acusaciones de Guldem son infundadas y si el público no les da demasiada importancia. Sin embargo, también podría ser interpretada como una señal de culpabilidad o de falta de interés por defender su imagen. Asterisco 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 una respuesta oficial asterisco asterisco Demet podría emitir un comunicado oficial negando las acusaciones de Guldem y defendiendo su imagen. Esta estrategia podría ser efectiva si Demet cuenta con el apoyo de su equipo y si tiene pruebas que respalden sus afirmaciones. Sin embargo, también podría ser contraproducente si la respuesta es percibida como falsa o arrogante. Asterisco 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 una entrevista en un medio de comunicación asterisco asterisco Demet podría conceder una entrevista en un medio de comunicación para aclarar la situación y defender su imagen. Esta estrategia podría ser efectiva si Demet elige un medio de comunicación confiable y si es capaz de transmitir una imagen de sinceridad y transparencia. Sin embargo, también podría ser arriesgada, ya que podría ser sometida a preguntas incómodas y podría verse obligada a revelar detalles de su vida privada. Asterisco 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 apelar a la empatía del público asterisco asterisco Demet podría tratar de conectar con el público apelando a la empatía y mostrando su lado más humano. Podría hablar de los desafíos de la fama, de las presiones que siente y de la importancia de ser auténtico. Esta estrategia podría ser efectiva si Demet es capaz de generar una conexión emocional con el público y de demostrar que es una persona con virtudes y defectos, como cualquier otro ser humano. Asterisco asterisco el rol de los medios de comunicación, amarillismo o búsqueda de la verdad, asterisco asterisco. Los medios de comunicación también juegan un papel crucial en este tipo de escándalos. Su cobertura puede influir en la opinión pública y en la imagen de las celebridades involucradas. Asterisco 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 el amarillismo asterisco asterisco algunos medios de comunicación podrían optar por el amarillismo, exagerando los detalles, creando controversias innecesarias y buscando el sensacionalismo a toda costa. Esta estrategia podría generar audiencia, pero también podría perjudicar la imagen de las celebridades y desinformar al público.
La búsqueda de la verdad otros medios de comunicación podrían optar por la búsqueda de la verdad, investigando a fondo las acusaciones, entrevistando a expertos y presentando diferentes perspectivas sobre el tema. Esta estrategia podría ser más lenta y menos espectacular, pero podría ayudar al público a comprender mejor la situación y a formar su propia opinión. El papel de las redes sociales en la cobertura Las redes sociales también han transformado la forma en que los medios de comunicación cubren los escándalos. Ahora, los periodistas y los medios pueden interactuar directamente con el público, responder a sus preguntas y recibir feedback en tiempo real. Esto ha democratizado la información, pero también ha generado nuevos desafíos, como la proliferación de noticias falsas y la polarización de la opinión pública. Más allá del chismecito. Reflexiones sobre la fama y la autenticidad Este escándalo de Gulden Yaman y de Mehmet Özdemir nos invita a reflexionar sobre algo más que el simple chismecito. Nos invita a cuestionar la naturaleza de la fama, la importancia de la imagen pública y la lucha constante por ser auténticos en un mundo que a menudo exige lo contrario. La presión de la fama Las celebridades, como Mehmet Özdemir, viven bajo una constante presión para mantener una imagen perfecta y cumplir con las expectativas del público. Esto puede generar estrés, ansiedad y la necesidad de esconder su verdadera personalidad. La manipulación de la imagen pública Las celebridades y sus equipos a menudo manipulan su imagen pública para proyectar una imagen determinada y controlar la narrativa. Esto puede ser legítimo, pero también puede ser engañoso y crear una brecha entre la imagen pública y la realidad. La búsqueda de la autenticidad En un mundo de apariencias, la autenticidad se ha convertido en un valor muy preciado. El público valora cada vez más a las celebridades que se muestran tal como son, con sus virtudes, sus defectos y sus miedos. La importancia del equilibrio La clave está en encontrar un equilibrio entre la imagen pública y la autenticidad. Las celebridades deben ser capaces de proyectar una imagen positiva y atractiva, pero también deben ser fieles a sí mismas y mostrar su lado más humano. Nuevos detalles, nuevas revelaciones, ¿qué sigue? Amigos, como les decía, la historia no ha terminado. Cada día surgen nuevos detalles y revelaciones que mantienen la llama encendida. La reacción de otros famosos Algunos famosos han mostrado su apoyo a Mehmet en redes sociales, mientras que otros han optado por el silencio. Esto ha generado más especulación y debate sobre la verdadera naturaleza de las relaciones en el mundo de la farándula. Los rumores sobre el futuro profesional de Mehmet Se han rumoreado que Mehmet podría perder algunos contratos publicitarios y que podría tener dificultades para conseguir nuevos papeles en series y películas. Sin embargo, también se ha especulado que podría aprovechar la situación para reinventarse y mostrar una nueva faceta de su personalidad. Las posibles acciones legales No se descarta que Mehmet Özdemir pueda tomar acciones legales contra Gulden Yaman por difamación. Esto podría añadir una nueva dimensión al escándalo y generar más drama y controversia. Mi conclusión y llamamiento a la reflexión En conclusión, el escándalo de Gulden Yaman y de Mehmet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama, la imagen pública y las redes sociales pueden crear un torbellino de controversia y especulación. Es importante recordar que, más allá del chismecito, hay personas involucradas con sus sentimientos, sus miedos y sus aspiraciones. Los invito a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, la responsabilidad de los medios de comunicación y el impacto de las redes sociales en nuestras vidas. Cuestionen la información No se crean todo lo que ven y escuchan. Investiguen, comparen diferentes fuentes y formen su propia opinión. Sean empáticos Recuerden que las celebridades también son seres humanos. Eviten los juicios rápidos y las críticas destructivas. Promuevan la autenticidad Valoren a las personas que se muestran tal como son, sin importar si son famosas o no. Utilicen las redes sociales de manera responsable Eviten la difusión de noticias falsas, los comentarios ofensivos y el ciberacoso. El final por ahora,
Amigos, hemos llegado al final de este vídeo, pero la historia continúa. Seguiré investigando y manteniéndolos informados de cualquier novedad. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. ¿Qué opinan sobre este escándalo? ¿Creen que Guldem dice la verdad? ¿Defienden a Demet? ¿Qué creen que pasará en el futuro? Cuéntenme todo. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo. Chao, chao.